Hola, muy buenas a todos. Os quiero enseñar, ya que vimos cómo hacer modelos con inteligencia artificial, imágenes, logotipos, chicas anime y tal, vamos a crear un modelo para crear un influencer o crear pues siempre la misma persona, es decir, lo que se llama face swap, coger una cara y que siempre genere modelos con ese mismo estilo de cara. ¿De acuerdo? Pues lo queréis utilizar para redes sociales, como modelo para vuestras páginas web, que siempre salga el mismo modelo con la misma cara, el mismo tipo de cuerpo y tal, ¿vale? Eso es una cosa que me habéis pedido mucho y os lo traigo hoy aquí. Y para ello hay una inteligencia artificial que funciona muy bien para estas cosas. Os voy a enseñar paso a paso. Lo primero de todo vamos a ir a Google, vamos a poner Focus con 3 O's, Focus. Lo tenéis en la descripción del vídeo, el link, ¿vale? Para los que no queráis buscarlo. Tenemos aquí el GitHub, que es el proyecto Focus. Entonces aquí en el proyecto podemos ver más o menos lo que genera. Genera realismo, genera ilustraciones, genera de todo. Pero nosotros vamos a enfocar en realismo. Entonces abajo, aquí si nos bajamos, encontraremos el cuaderno de Google Colab. Que esto básicamente es ejecutar un entorno en la nube para no utilizar los recursos de nuestro ordenador. Le vamos a dar al play. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a esperar a que se instale todo para que se ejecute un entorno. Entonces simplemente esperamos a que se instale todo esto. Bueno, cuando ya está todo instalado, le damos a uno de estos dos links. Yo os recomiendo este link de aquí. Y se nos abrirá el Colab. Bueno, más bien el Gradio, que es la interfaz esta, ¿vale? Entonces le vamos a dar Advanced, súper importante para que se nos abra este panel de aquí. Elegimos la resolución que más nos guste. Si es para un modelo influencer, os recomiendo esta resolución de aquí, de 1024 x 1024, que es relación 1:1. Nos hará imágenes cuadradas para el Instagram, por ejemplo. Si lo queréis para una web, mirad las resoluciones que hay, la que más os guste. Aquí en esta el importante, vamos a utilizar algo realista. Está el Focus V2, el Focus Sharp. No cojáis estos de Digital Art ni cosas de estas porque, claro, son de dibujos animados. Tenemos que coger estilos, por ejemplo el fotográfico. ¿Vale? El fotográfico es importante. El Sharp lo dejamos. El Focus no molesta, el Focus Enhanced tampoco, porque son estilos que le van a dar más realismo a nuestro modelo. Sobre todo lo que queremos es realismo, una persona real. Todo esto de surreal painting y tal no hace falta, ¿vale? Coger incluso cyberpunk si queréis darle un estilo cyberpunk, pero coger los estilos que son así más cinemáticos. Entonces aquí vamos a moldear nuestra persona o influencer o modelo, lo que vosotros queráis. Lo voy a hacer en inglés, por si acaso, porque eso está hecho en inglés y lo va a reconocer mejor en inglés. Voy a poner, vale, he puesto que me haga una mujer joven, caucásica, y todos los atributos, el color del pelo, si lo queremos largo, corto, el estilo incluso de pelo, si queremos un bob cut, que es un estilo de peinado, los ojos azules, riendo en un retrato. Vale, le vamos a dar a generar y vamos a ver qué modelo nos genera. Podemos ir probando hasta que nos haga el que más nos guste. Esto puede tardar un ratito. Esta sería nuestra modelo. Veis que es bastante real, los dientes están bien, los ojos no están bizcos, está todo bien. Pues imaginaos que este es el modelo de la chica en cuestión que nos gusta para que haga de influencer, o sea nuestra modelo, o lo que sea. Lo que importante es la cara. Entonces lo que vamos a hacer es descargar esta imagen. Aquí nos ha creado la hermana gemela, también nos serviría tener los mismos atributos. Entonces cuando tengamos nuestra modelo escogida, que nos guste, le damos a Input Image para crear esta modelo en varias situaciones. Por ejemplo, posando en una silla, tomando un batido en un restaurante, cosas así. Entonces nos vamos aquí a Image Prompt. Le clicamos aquí en Advanced, importante, para que nos aparezca aquí el Face Swap. Y aquí colocaremos la imagen, simplemente cogeremos la que nos hemos descargado. Yo ya la he puesto aquí. Tenemos activado el Face Swap. Y aquí pues tendremos que añadir otro prompt. Podemos guardar este prompt porque a continuación de esto le quitamos el Portrait y le podemos poner, en este caso he mantenido el prompt principal de la chica, ¿vale? Para que conserve el ADN lo máximo posible. Vestida elegante en un restaurante tomando un milkshake de fresa. Entonces con el Face Swap aquí activado con la foto le vamos a dar a generar y vamos a ver si nos hace la misma cara pero tomándose un milkshake en un restaurante como le hemos pedido, manteniendo la misma cara. Es importante que nos mantenga el ADN de esa cara y que siempre sea la misma, porque si subimos esto, por ejemplo, que es una influencer, nadie se lo va a creer. O si lo hacemos como modelo para una página web, que sea la misma persona siempre, eso es importante. Y bueno, recordad la cara de nuestra modelo, ¿la veis? La cara de nuestra modelo, como es, las proporciones, la sonrisa, las facciones, el tipo de mandíbula, los ojos, las cejas, el pelo. Pues esto es lo que nos ha generado. ¿Veis? Nos ha generado la misma persona,
estando en un restaurante con el fondo desenfocado, hay personas, se ve todo muy real, tomando un batido que de fresa desde luego no es, pero también nos sirve, ¿por qué no? Y aquí tenemos a nuestra persona con los ojos azules, sonriendo, posando de una manera diferente, y también nos ha hecho otra propuesta, que es esta de aquí. Pero esta no me gusta tanto porque tiene la caña metida entre los dientes, esta es rara. A veces os hará cositas raras, pero bueno, podemos hacer varias cosas. Ahora cogemos aquí esto último, ¿vale? Manteniendo este prompt, que es de los atributos de la chica, con esta imagen que le hemos puesto como input con el face swap, y le ponemos, por ejemplo, que está vestida elegante posando en la playa. Vamos a darle a generar y vamos a ver si nos mantiene la misma cara, el mismo ADN, el mismo todo. Que se vea que es la misma chica pero posando en una playa. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra modelo, que es la misma cara, veis la cara, es la misma cara, nos mantiene las proporciones, el pelo, el tipo de peinado, incluso aquí la raya en medio, veis, la mantiene, los ojos azules, todo, la nariz, veis que es la misma nariz, es la misma modelo, pero esta vez está posando en la playa con estos estilos que le hemos puesto, fotográficos, un estilo fotográfico, se ven que son fotos hechas por fotógrafos profesionales, y todas estas fotos pues nos las podemos descargar y utilizarlas como si fuera nuestro influencer, nuestra modelo para páginas web, o para un producto, para una publicidad, para todo lo que queramos hacer, y siempre tendremos la misma persona, utilizando este retrato como input con el face swap y conservando este prompt, importante porque es el prompt que hemos utilizado para que tenga el ADN de esta chica. Y después de esta coma, pues pondríamos la situación en la que queremos ver a esta chica. En este caso, pues le hemos visto en un restaurante tomando un milkshake y ahora pues está posando en una playa. Y todo lo que le pidamos, pues lo irá haciendo. Por ejemplo, que esté sentada enfrente de un ordenador trabajando porque es oficinista y tiene un traje de oficina. O está tomándose un helado en el puerto marítimo. Lo que queráis, podéis hacerlo. Espero que os haya servido de utilidad este tutorial. Y hasta aquí, quería hacer un tutorial cortito. Un besazo enorme, un abrazo, comentadme en la caja de comentarios qué os ha parecido, qué pensáis hacer con esto, os leo, quiero leeros y nos vemos en siguientes tutoriales. ¡Ah! Y suscríbete. ¡Chao, chao!